Una niña fue subastada como si no valiera nada, y solo un viejo arruinado se atrevió a tenderle la mano. El alguacil Brooks, protector de esa red de silencio, pensó que podía aplastar a quien ya no tenía nada. Pero Elías Morgan alzó la voz cuando nadie más lo hacía, y eso encendió la chispa. Escucha cómo este acto de coraje sacudió a todo un pueblo, y por qué, esta vez, la justicia sí ganó. Elías Morgan alguna vez fue un hombre respetado en las tierras áridas del condado de Travis, Texas. Su rancho, pequeño pero honesto, se levantaba con esfuerzo y trabajo duro. Pero la sequía no perdona, y en un verano sin una sola nube, vio morir una a una las cabezas de su ganado. Su esposa Sarah no resistió la fiebre que arrasó el pueblo ese mismo año. La enterró solo, con la pala temblando en las manos, sin un sermón, sin una cruz de madera. Desde entonces, Elías dejó de mirar al cielo. Ya no creía que alguien lo estuviera escuchando. Con el paso del tiempo, las deudas lo alcanzaron. Le quitaron las tierras, los animales, hasta la cerca del corral. Solo le quedó una cabaña de tablas viejas a medio caer y el caballo que no quiso vender por respeto al recuerdo de su mujer. Vagaba en silencio por caminos polvorientos, buscando algo que no sabía nombrar. Hambre no pasaba, aún sabía cazar, pero la soledad le calaba más que el frío de la madrugada. Fue entonces cuando, en las afueras de un pueblo sin nombre claro en el mapa, tropezó con lo que llamaban una feria de jornaleros. Pero Elías, con sus años a cuestas, vio lo que otros preferían no ver. Aquello no era feria ni jornada, era una subasta. Pero no de mulas ni herramientas, de niños. Los presentaban como huérfanos necesitados de hogar, pero los rostros pálidos, los ojos evitantes, las ropas desgastadas, todo gritaba que no había hogar, ni esperanza, ni elección. Algunos no tenían más de 8 años, otros apenas alcanzaban el taburete donde los hacían subir. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada sola en una esquina, la espalda contra un poste, con las rodillas recogidas y los brazos cruzados como escudo. Tenía el cabello apelmazado por la mugre, la cara tiznada, los labios partidos. Su expresión no era de miedo, sino de vacío, como si ya no esperaba nada de nadie. Cuando uno de los organizadores la empujó al centro, murmurando que nadie quiere a una tan flaca, nadie se acercó. Uno de los hombres del público, de rostro rojizo por la bebida, rió y dijo que con unos buenos gritos aprendería a obedecer. Otro, más callado, se agachó frente a ella y le examinó los dientes como si fuera un animal. Elías no entendía por qué sus pies se movieron, solo supo que cuando el silencio se hizo incómodo, alzó la voz. Una moneda de plata. El subastador lo miró con burla, pero no hubo otra oferta. Nadie quería a la niña, ni siquiera por lástima. Vendida, dijo, encogiéndose de hombros, y anotó el nombre de Elías en un papel que nadie verificaría. Cuando se acercó a ella, Lila, así dijo llamarse, apenas audible, no levantó la vista. Elías no le tocó el brazo, ni la tomó de la mano, solo le dijo, en voz baja, sin saber si lo oía, «No tengo mucho, pero no te voy a hacer daño. Vamos». Ella lo siguió. No por confianza, tal vez porque ya no tenía a dónde más ir. Y él, sin saberlo aún, acababa de cambiar no solo el destino de esa niña, sino el suyo propio. Lila no decía una palabra. Desde el día que llegó al rancho, su presencia era como una sombra delgada que se movía entre los establos y el campo sin hacer ruido. Dormía en un rincón del granero, sobre un montón de heno que ella misma acomodó con cuidado. Rechazaba el colchón que Elías le había ofrecido, no por desprecio, por desconfianza. Comía lo justo, no pedía más. Cada tarea la cumplía sin una queja, con una precisión que no venía de la práctica, sino del miedo a equivocarse. Desde juntar leña hasta cargar agua del pozo, lo hacía todo rápido y sin levantar la vista.
Era como si dentro de ella hubiera una cuerda tensada que nunca se aflojaba. Elías, que había vivido más que la mayoría, comprendía lo que no se decía. No la presionaba, pero tampoco la trataba como si fuera invisible. Cada noche, al encender la lámpara de aceite, se sentaba en su vieja silla de cuero y hablaba. No a ella directamente, sino al silencio. Palabras sueltas, recuerdos flotantes. Mi hija también tenía trenzas largas, decía una noche, sin girar la cabeza. Murió hace 4 inviernos. No había nada que pudiera hacer. A veces pienso que Dios me dejó solo por eso. La niña escuchaba. No lo miraba, pero estaba allí, sentada en el umbral de la puerta, con las rodillas apretadas contra el pecho y los ojos en la oscuridad. Los primeros días, cuando Elías le dejaba un plato caliente, ella lo tomaba con cuidado y se apartaba al rincón, como si esperara que él cambiara de opinión. Cuando le tendió una manta gruesa al notar que temblaba por las noches, ella se encogió, casi como si el gesto fuera una trampa. Y sin embargo, algo empezó a cambiar, muy lentamente, como el deshielo de un río en pleno invierno. Una mañana, Elías encontró el retrato de su esposa, que colgaba torcido y cubierto de polvo en la pared del comedor, limpio y acomodado con cuidado. No había flores en casa desde hacía años, pero alguien había dejado un pequeño ramo silvestre sobre la tumba de su hija, detrás del establo. Él no dijo nada, solo inclinó la cabeza, y en su interior sintió que por primera vez en mucho tiempo, el viento en su tierra no sonaba tan solo. Pero la calma dura poco cuando hay ojos atentos al dolor ajeno. Una tarde, un caballo se detuvo frente a la cabaña. Era Brooks, el alguacil local. Hombre de modales rudos y mirada que no pedía permiso. Llevaba uniforme, pero su presencia arrastraba la sensación de amenaza más que de justicia. «Le vengo por la niña», dijo sin más. Elías frunció el ceño, apoyándose en el bastón. «¿Qué estás diciendo?» «No es huérfana», replicó Brooks. «Escapó de una familia respetable que la tenía como pupila. Se la llevaron cuando sus padres murieron. Quieren que regrese. No es tuya». Lila, que había salido a buscar agua, quedó inmóvil al escuchar la voz del hombre. Bajó el balde con cuidado y se quedó cerca del establo sin moverse. «Dame tiempo», pidió Elías, con las manos temblorosas. No era miedo, era impotencia. Brooks escupió cerca de sus botas y lo miró de arriba abajo. «Tú no tienes ningún derecho, no eres nadie, solo un viejo arruinado que compró una niña como si fuera grano. Agradece que no te arrastre ahora mismo a la cárcel». Elías apretó la mandíbula, pero no respondió. No aún. Brooks montó su caballo y se alejó con la seguridad de que su palabra bastaba, que nadie se levantaría contra él. Pero lo que no supo fue que esa tarde no solo Lila estaba escuchando. También el corazón de Elías había despertado del letargo, y lo que nació en él no era resignación, era una llama. La tarde cayó como un telón pesado sobre el rancho. Elías sabía que vendrían al amanecer. Brooks no amenazaba en vano. No tenía autoridad legal verdadera, pero sí poder. El tipo de poder que se impone en lugares donde la ley duerme y la decencia teme al escándalo. Esa noche, bajo el cielo sin luna, Elías preparó el caballo más ligero. Ató a la silla una alforja con pan duro, queso seco y una cantimplora. Guardó también unas pocas monedas y un pequeño cuchillo envuelto en trapo. Se acercó a la niña, que ya lo esperaba en la puerta del granero con la manta doblada en los brazos. No preguntó por qué, lo sabía. «Tienes que irte, Lila», dijo Elías, con la voz grave pero serena. «Montas y sigues la línea del arroyo hasta el viejo molino. Allí vive una mujer buena, te protegerá. No puedes quedarte». Lila lo miró, y por primera vez habló con firmeza, sin temblor, sin agachar la cabeza. «Ya no tengo miedo contigo». Elías sintió cómo algo se quebraba dentro, no por tristeza, sino por el peso de esas palabras. No era solo gratitud, era pertenencia, y eso valía más que cualquier título o papel. Pero no la obligó, no esa noche. En cambio, hizo lo único que un hombre solo, sin tierras ni nombre, podía hacer contra el miedo: hablar.
montó su caballo y cabalgó hacia el pueblo. En la taberna, como cada noche, el salón estaba lleno. Risas, vasos golpeando mesas, cartas volando de mano en mano. Elías entró sin quitarse el sombrero, caminó hasta la barra y golpeó con fuerza una botella contra la madera hasta hacerla estallar. Todos callaron. «La justicia no se vende, y tampoco los niños», gritó con una voz que venía de más hondo que su pecho. Los presentes se miraron confundidos. Algunos rieron, creyendo que estaba borracho, pero Elías no se tambaleaba. Sus ojos estaban más firmes que nunca. «Sé quiénes compran, sé qué hacen, y sé quién permite que esto pase», dijo, girándose hacia una mesa del fondo. «El alguacil Brooks. Él mira hacia otro lado. Él protege estas ferias de vergüenza». Brooks se puso de inmediato, con el rostro endurecido. «Esto es difamación», tronó. Pero Elías no se detuvo. Mencionó nombres, lugares, horas, describió marcas, gestos, silencios. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd del silencio que por años cubrió ese rincón del condado. Y entonces sucedió lo impensable. Una mujer del fondo se levantó. Tenía el rostro pálido, los ojos vidriosos. «Mi hermana desapareció hace 6 años. Dijeron que se había ido. Nunca creí eso». Un joven con sombrero de ala ancha asintió desde otra mesa. «La mía también. Era apenas una niña». La sala entera empezó a murmurar. Ya no eran risas, eran susurros de memoria, ecos de cosas que nadie había querido admitir. Brooks se adelantó, desenrollando una orden escrita a mano, tratando de retomar el control. «Este hombre secuestró a una menor. Tiene que ser arrestado». Pero antes de que pudiera tocar a Elías, una figura cruzó la puerta. Era el sheriff del condado, Franklin Ward. Viejo, encorvado, pero aún con ojos claros que sabían distinguir lo correcto de lo fácil. «No esta noche, Brooks», dijo con voz grave. «Esta vez quiero escuchar». El silencio fue total. Elías respiró hondo, no porque ya estaba a salvo, sino porque ya no estaba solo. Y eso, para un hombre que vivió con nada, era más que suficiente para seguir luchando. Las semanas siguientes al escándalo fueron turbulentas. Lo que comenzó como un grito solitario en una taberna se convirtió en una tormenta que barrió años de silencio. El alguacil Brooks fue arrestado formalmente y, bajo presión del condado, enfrentó cargos por encubrimiento y abuso de poder. En su caída, otros cayeron con él. Organizadores, compradores, incluso figuras que antes parecían intocables. Las subastas clandestinas fueron clausuradas. Muchas familias que habían perdido a sus hijas o hermanas se presentaron para contar lo que habían callado por miedo o vergüenza. Algunas víctimas volvieron a aparecer, otras nunca fueron encontradas, pero la verdad había salido a la luz. Ya no había vuelta atrás. Y en medio de todo eso, una niña de trenzas oscuras y voz baja fue llamada a testificar. Lila, que una vez no podía sostener la mirada de un adulto, se sentó frente al juez con las manos apretadas sobre las rodillas. Habló claro, sin temblar. Dijo su nombre, lo que recordaba, lo que vio. Nombró a quienes otros temían nombrar. Cuando terminó, no hubo aplausos ni lágrimas, solo un profundo silencio lleno de respeto. Elías estuvo allí, de pie al fondo, con el sombrero en el pecho. No la empujó, no la preparó, solo la acompañó. Después del juicio, la vida volvió a su ritmo, nunca igual, pero con otro pulso. Elías no recuperó su ganado, tampoco a su hija. La tierra seguía seca, y el viento aún golpeaba las paredes de la cabaña. Pero cada tarde enseñaba a Lila a montar sin miedo, a sembrar semillas aunque no lloviera, a leer las cartas gastadas que su esposa le había dejado. Le hablaba del cielo, del clima, de los caballos. Ella, a su tiempo, empezó a responder. Reía, no siempre,
pero cuando lo hacía, su risa sonaba como algo nuevo, como algo que nacía por primera vez. A veces, al terminar la jornada, ella le dejaba un dibujo en la mesa o arreglaba la silla de montar sin que él lo pidiera. Una noche, mientras él fingía dormirse en la mecedora, la oyó susurrar desde el umbral. «Buenas noches, pa». Elías no abrió los ojos, solo respiró hondo, como si algo dentro de él finalmente hubiera encontrado descanso. Para el pueblo, Elías seguía siendo el viejo hosco que vivía al borde de la llanura. Algunos lo miraban con respeto, otros con recelo. Pero para Lila, para esa niña que había sido olvidada por el mundo, fue el primero que no quiso salvarla por caridad, sino por convicción. Fue el hombre que la vio como persona cuando todos la vieron como carga. Y eso no solo cambió su destino, cambió el de ambos. Porque hay actos que no hacen ruido, pero siembran algo que ni el tiempo ni la lluvia pueden borrar. Y a veces, la justicia no llega en forma de castigo, llega en forma de alguien que decide hacer lo correcto cuando nadie más se atreve.